Buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una presentación sobre Machine Learning, vamos a hablar de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Nosotros en general, cuando hacemos, como en este caso, la presentación de un curso, no nos limitamos a hablar sobre el curso, sino que también damos clase. O sea, la idea es que todos los encuentros que hagamos se lleven algo, se lleven un contenido de valor. Entonces, hay una introducción que da siempre Omar de inteligencia artificial, que es la que va a dar hoy. Y bueno, también vamos a presentar y vamos a contar sobre este curso de Machine Learning que otorga un certificado de la Universidad de Stanford, que lo da Andrew Ng, que es nuestro mentor, que es un gran divulgador y un gran profesor de tanto de la Universidad de Stanford como el creador de deeplearning.ai y uno de los fundadores de Coursera. Así que, sin más, les voy a dejar con Omar Facito, que es el presidente de la cooperativa de trabajo que creamos acá en el Centro de Graduados, Tu Éxito Profesional, que es un colaborador permanente del Centro de Graduados, que es desarrollador, es el líder de nuestros equipos técnicos y también es docente de los cursos de Python, de Deep Learning, y es un profesional con amplia experiencia en informática, más de 20 años de experiencia en este campo. Así que bienvenido, Omar, la sala es toda tuya, disfrútenla. Bueno, gracias Ariel por tantas flores. Eh, voy a compartirles un poquito. Dame un segundito. Ahí deberían estar viendo puntualmente la presentación. Bueno, la charla de hoy es tratar de introducir un poquito al fundamento de Machine Learning para el que no sabe qué es el aprendizaje automático o cómo es que aprenden las máquinas. Y que entiendan que esta es la puerta de entrada, ¿sí? Este tipo de cursos es la puerta de entrada para empezar a trabajar en inteligencia artificial. Entonces vamos a ir evolucionando de a poquito los temas durante la charla de hoy para que puedan tener, ¿sí? el conocimiento necesario para ver si les interesa el tema, si se les despierta este bichito de poder trabajar con inteligencia artificial a este nivel. Bueno, como les decía Ariel, mi nombre es Omar Facito. Me considero un entusiasta de la tecnología y de la informática. Estoy todo el tiempo tratando de aprender qué temas hay en auge en este momento, sobre todo en este mundo de la tecnología, que es todo muy cambiante y que todo el tiempo están saliendo nuevas bibliotecas, nuevos modelos, nuevas tecnologías. Entonces, acá está la famosa frase de dedicarle horas sillas. Me considero por eso más que nada autodidacta. Si ven, tengo una formación técnica. En todas estas tecnologías hay que estar constantemente metiéndose para estar en tema y no quedarse sin aprender las cosas nuevas que van surgiendo. Y siempre trato de generar esto de aportar valor a la gente que se suma o que se acerca a trabajar en el centro, a estudiar o dentro de la cooperativa. Lo que vengo haciendo en todo momento es esto de emprender, investigar e iterar. Acá les dejo de fondo un par de proyectos que veníamos trabajando dentro del centro, ¿sí? Uno es el de detección de rostros para poder hacer distintas aplicaciones de reconocimiento facial. Y el otro es un proyecto que trabajamos recientemente y que actualmente estamos tratando de actualizar, que es detección de infracciones usando cámaras de tránsito, ¿sí? Y poder detectar con inteligencia artificial y con distintos modelos cuando un vehículo está cruzando la luz en rojo o cuando está haciendo, por ejemplo, una invasión de senda. Así que bueno, como les decía Ariel y les contaba, soy miembro del Centro de Graduados. Me acerqué, como muchos de ustedes se están acercando hoy, a estudiar y a adquirir conocimientos dentro del centro, a capacitarme, a poder tratar de hacer este networking, esta red de estudiantes y que el grupo siempre tracciona y uno solo por ahí le termina costando, ¿sí? Quizás a encarar distintos temas y la realidad que dentro del centro
encontré un lugar donde poder desarrollarme, donde estoy ayudando como instructor a que distintas personas vayan amigándose con la tecnología, y junto con la gente del centro decidimos generar la cooperativa Tu Éxito Profesional. La idea de la cooperativa es justamente hacer desarrollos, capacitaciones, asesorías en distintas áreas de la tecnología, de IT y también de inteligencia artificial, así que cualquiera que quiera sumarse o preguntar sobre cómo podría llegar a participar, no tiene más que hacerlo y ponerse en contacto con nosotros. Simplemente como para que conozcan lo que vengo haciendo y lo que venimos haciendo dentro del centro y la cooperativa. Bueno, antes de meternos de lleno en lo que es el curso de Machine Learning y lo que es las cosas que podemos llegar a hacer, creo que tendríamos que entender primero qué es la inteligencia artificial. Yo les cuento siempre cuando doy este tipo de charlas que me preguntan qué es la inteligencia artificial, y yo de chico la idea de una inteligencia artificial la tenía por las películas de Hollywood, ¿sí? Odisea del Espacio, Terminator, Matrix, ¿sí? Yo Robot, Ex Machine. Todas estas películas nos presentan a la inteligencia artificial como que en algún momento va a tomar conciencia y va a tratar de destruir a la humanidad, y que genera una idea bastante controversial de que si conviene desarrollar este tipo de inteligencias o no, ¿sí? Y trasladamos muchas veces estos miedos hacia aprenderlo o no aprenderlo, cuánto meterme, cuánto no meterme, más allá de lo que técnicamente les puede hacer más o menos difícil el aprender todos estos temas. Pero la realidad que es una idea de inteligencia artificial que no ayuda mucho, ¿sí? Es más una idea de entretenimiento de Hollywood, más de que lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial. Y si bien el concepto de inteligencia artificial viene de hace mucho, mucho tiempo, de poder determinar cuándo un ente es inteligente, ¿sí? Cuándo algo creado por el hombre puede ser inteligente o no, tenemos que ponernos de acuerdo que ese tipo de filosofía y que se juntaban a filosofar viene de hace mucho tiempo atrás, pero que el concepto recién fue acuñado más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a tratar de ir hacia ese momento de la historia, y les quiero mostrar algo que fue lo que generó esta necesidad de tener computadoras. Esto que estamos viendo acá es una máquina como si fuese una máquina de escribir, la máquina Enigma, que era usada durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, ¿sí? ¿Para qué usaban este tipo de máquina? Si bien se mandaban los mensajes entre el frente y los altos rangos del ejército alemán para ir coordinando el avance de las tropas, se mandaban por código Morse, ¿sí? Pero corrían el riesgo de ser interceptados. Entonces, ¿qué hacían? Generaron un sistema de encriptación, que es decir, agarrar un código que es entendible por cualquiera y codificarlo de otra manera para poder transmitirlo, ¿sí? Y para eso usaban esta máquina Enigma. Esta máquina Enigma contaba de unos rotores, ¿sí? Entonces es una máquina electromecánica que lo que generaba era un cambio de codificación. Cada vez que alguien aprieta una tecla, estos rotores empiezan a girar, ¿sí? Y va generando un código totalmente distinto y cambiando una letra por otra. Este tipo de codificación lo que necesita para poder funcionar es que ambas partes, tanto el emisor como el receptor, tengan el conocimiento de cómo se inicializa o cómo se configura al inicio esta máquina. Entonces, para eso tenían dos formas de configurar: la posición inicial de los rotores en esta parte superior, ¿sí? Y un sistema de clavijas que quedaba configurado. ¿Qué hacían los alemanes? A principio de mes, por ejemplo, pactaban todos los códigos iniciales y cómo iban a posicionar esas clavijas por cada día, ¿sí? Entonces, durante el día inicializaban la máquina y empezaban a mandar
los mensajes. Teníamos a alguien que iba tipeando y cada vez que apretaban una letra se prendía otra letra distinta, pero todo basado en ese código inicial. La persona que iba al lado, ¿sí?, iba tipeando por código Morse esas letras. Del otro lado, hacían el camino inverso, recibían una letra y como sabían cuál era la codificación inicial, podían decodificar ese mensaje. Entonces, con esto reducían la cantidad de tiempo o el riesgo de que alguien intercepte ese mensaje. Y encima, lo que estaban haciendo era que todos los días ese código de inicialización cambiaba. Entonces no existía esto de usar la ingeniería inversa para tratar de romper ese código. Entonces, para esa época, se le había pedido a un gran grupo de científicos, ¿sí?, y de analistas que traten de romper este código Enigma y el código que generaba la máquina, pero con esta dificultad, que como este sistema de rotores todos los días se inicializaba de nuevo con un nuevo código y solamente los alemanes lo tenían y lo conocían, no podían implementarlo. Entonces le pidieron a uno de los grandes científicos, ¿sí?, y profesores de esa época, que era Alan Turing, que trate para los aliados de romper este código y de inventar alguna forma de generar a través de esta ingeniería inversa, de romper esa máquina y romper ese código. Y lo que hizo Alan Turing durante esta Segunda Guerra Mundial fue construir una máquina de cómputo. Si bien existían hasta ese momento máquinas que realizaban sumas, restas, multiplicación, no existía el concepto de una máquina que sea programable para hacer una tarea, tal cual como conocemos nosotros las computadoras hoy. Entonces, por eso se lo considera a Alan Turing como el padre de la computación. Se dice que gracias a esta máquina, ¿sí?, esta la máquina Enigma, Alan Turing lo que hizo fue una máquina mucho más grande, con muchos más rotores, entonces tenía mucha más capacidad de, por fuerza bruta, ¿sí?, de ir probando las distintas combinaciones de esos códigos hasta poder llegar a detectar por ingeniería inversa y por cálculo cuál era puntualmente ese código. ¿Qué es lo que hacía esta máquina? Trataba de emular y de ver cómo iba haciendo la secuencia de esos caracteres para tratar de decodificar cuál era el código inicial. La ventaja que tuvieron con esta máquina es que pudieron hacer mucha más cantidad de cómputo, ¿sí?, muchas más pruebas que las que podían hacer a nivel humano. ¿Por qué? Porque la máquina era mucho más rápida, ¿sí? Acá les voy a mostrar el concepto, luego de muchos años que se generó esa máquina. Se llevó todos esos conceptos a algo mucho más chiquito, ¿sí? Pero las partes de ese concepto y de cómo funcionan es la esencia de cómo nosotros hoy estamos usando las computadoras. Esto que estamos viendo acá es una gran tira, ¿sí?, es una gran tira de datos que representan bits. Esos bits pueden tener dos valores posibles, 1 o 0, que es como trabajan las computadoras, y yo puedo inicializar esos bits con algún valor. ¿Qué tenía esta máquina de Turing? Tenía un cabezal. A ese cabezal se le agregaba un programa, iba procesando esa secuencia de una manera secuencial, donde le va diciendo en qué posición tiene que arrancar, si tiene que tomar o no tomar ese dato de esa posición de esta tira de datos, si tiene que modificarlo o no modificarlo, si tiene que almacenarlo en alguna unidad interna de memoria. Todo eso estaba codificado dentro de estas, acá lo estamos viendo con unas tarjetas perforadas, pero la realidad es que usaban una cantidad de bits de información. Algunos bits le indicaban qué tenía que hacer con ese dato, si tenía que seguir leyendo hacia la izquierda, si tenía que reemplazar un valor por el otro, o sea, un 1 por un 0, un 0 por un 1, si tenía que dejarlo igual o si se lo guardaba en la memoria. Si nosotros prestamos atención a este mecanismo, tenemos un cabezal
que es programable. Yo le puedo ir dando órdenes en forma secuencial. Ese programa está escrito en estas tarjetas perforadas, donde tenemos un 1 o un 0 en esos bits de programación indicados en cada uno de estos orificios, ¿sí? Hoy día nosotros no trabajamos con tarjetas perforadas, pero para que entiendan lo que hacía ese sistema de rotores. Y el programa iba corriendo. Cuando llegaba al final, volvía hacia al principio, iba haciendo toda esta secuencia. ¿Qué les permitía esto? Hacer una gran cantidad de cálculos. Entonces, Alan Turing lo que generó hasta ese momento fue la primera computadora, la primera máquina programable para poder realizar alguna tarea distinta a la que es un cómputo aritmético. Y generó una secuencia de órdenes y de comandos que uno le puede generar. Generó el concepto de la programación. Gracias al invento de Turing, se aceleró y se dice que se adelantó el fin de la guerra por lo menos 2 años, ¿sí? O sea que se le agradeció después post-mortem, ¿sí? Que había salvado varias vidas. Pero con ese concepto de generar una máquina que podía hacer una gran cantidad de cómputo, Alan Turing decía que podía programarse cualquier actividad, que cualquier cosa que yo la podía escribir como una secuencia de datos, ¿sí? Una secuencia de instrucciones, yo lo podía generar y usar estas máquinas y hacer todo mucho más rápido que si lo tuviera que hacer una persona. Al punto que podría llegar a emular el poder de razonamiento que tenía una persona. Entonces Alan Turing decía que algún día íbamos a tener un poder de procesamiento tan grande que podíamos llegar a generar máquinas tan inteligentes como las personas. Entonces, generó un test o una prueba, que hoy día lo conocemos como el famoso test de Turing, que consistía en lo siguiente. Vamos a tener una persona que va a hacer las veces de evaluador. Esa persona va a estar totalmente aislada de los otros 2 intervenientes en este test. Las 3 personas, ¿sí? O los 3 entes que van a estar dentro de este test están aislados entre sí. Uno va a ser un humano y el otro va a ser la computadora, ¿sí? O la máquina. ¿En qué consistía el test de Turing? El evaluador va a plantear un problema, ¿sí? Les va a pedir a ambos entes que están del otro lado, sin saber cuál es cuál, que trate de solucionarlo, y cada uno va a dar una respuesta. El evaluador tiene que tratar de ver qué respuesta corresponde al humano y qué respuesta corresponde a la máquina. Y decía Turing, el día que el evaluador no pueda diferenciar cuál es cada uno, podemos decir que a partir de ese momento hemos logrado emular la inteligencia humana, ¿sí? Por eso se toma el test de Turing como un punto importante para poder decir si una máquina o un modelo es inteligente o no es inteligente. Hoy día, en muchas actividades, ¿sí? Este test de Turing ya fue superado por las máquinas. En otras, todavía estamos bastante próximos a hacerlo. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial se define como la inteligencia de una entidad artificial, ¿sí? Y entender inteligencia como el poder de razonar, el poder de poder resolver algún problema, de planificar, de abstraer conceptos, de comprender el lenguaje, ¿sí? Y tener esa capacidad de aprender a cómo resolver algo. Y artificial, obviamente, por algo, un ente que no es natural, que sea algo hecho por el hombre, y generalmente va a ser una máquina, va a ser una computadora como la que generó en su momento Alan Turing. Y no fue hasta los años 50, ¿sí? Donde John McCarthy usó por primera vez en un gran evento que se hacía en Estados Unidos, que se juntaban varias personas que estaban dedicándose a esto de la informática, ¿sí? No fue hasta ese entonces, en 1956, que se acuñó el término inteligencia artificial y que se tradujo ese término como el propósito de construir entes artificiales que puedan automatizar tareas o que emulen, ¿sí?
el comportamiento inteligente de una persona. Entonces el concepto inteligencia artificial, si bien venía de la antigüedad, no existe documentación, ¿sí? Como tal frase marketinera que dice a veces Andrew de inteligencia artificial, hasta los años 50 y a partir de los 60, donde empezaron a aparecer cada vez máquinas de cómputo más potentes, es donde empezó a surgir esta movida de la inteligencia artificial o de algoritmos que emulen el razonamiento humano. ¿En qué consistían estos algoritmos o estos programas? Bueno, le doy una entrada de datos, generalmente, los proceso con esta orden de secuencia de órdenes programáticas y trato, en base a ese procesamiento, de obtener un resultado. ¿Sí? Esto es la programación tradicional, el concepto de inteligencia artificial de los años 50 a los años 60. Entonces tenemos una secuencia de órdenes para procesar datos. Según el dato de entrada, generamos un resultado, para lo cual necesitamos escribir programas que trabajen esos datos. Necesitamos emular las decisiones que tomaría un humano con esos datos para llegar a ese resultado. ¿Qué nos permitía esto? Nos permitía automatizar tareas, ¿sí? Y sobre todo tareas que eran muy repetitivas. Entonces dejamos el lado creativo para las personas y estas tareas que eran muy repetitivas, en líneas de producción o de cálculo que siempre se hacía de la misma manera, generábamos algún programa y lo ejecutábamos. Como les decía, la inteligencia artificial como tal la podemos situar en este rango de años y era la ingeniería de fabricar máquinas que simulen inteligencia. Entonces surgió la necesidad de empezar a clasificar esa inteligencia, ¿sí? Y hoy día también tenemos muy presente esta idea de clasificación de inteligencia. Hay muchas clasificaciones según el tipo de tareas que hace cada inteligencia, pero hay una que es general y bastante aceptada, que es separarlas en estos dos grandes grupos, ¿sí? Las inteligencias ANI o inteligencia artificial estrecha, que van a ser muy buenas en hacer una única tarea o muy pocas tareas. Es decir, son capaces de resolver poquitos problemas o un único problema. Y la tan ansiada inteligencia artificial general, que puede emular y hacer todo tal cual lo hace un humano, ¿sí? Hoy tenemos una carrera atrás de esta ansiada inteligencia artificial general, pero todavía no se logró. Si bien tenemos la sensación de que estamos cada vez más cerca, hoy tenemos un montón de inteligencias artificiales estrechas que son muy buenas en procesamiento de imágenes, procesamiento de datos, en hacer traducciones, en hacernos resúmenes, ¿sí? En distintas actividades, pero solamente ese tipo de actividades. Están surgiendo nuevos modelos o nuevas inteligencias que quizás no solamente entienden texto, sino que también entienden texto e imágenes, ¿sí? De a poquito fue evolucionando todo eso hoy día, pero todavía no se llega, ¿sí?, a la inteligencia artificial general, al menos no en un corto plazo. Entonces podemos estar tranquilos que esas ideas de Hollywood de que la inteligencia artificial se va a poner en contra del hombre, todavía está bastante lejos de que eso suceda. No quiere decir que en algún momento no pueda pasar, ¿no? Todo depende de cómo se use la tecnología. Yo soy de la idea que la tecnología no es mala ni buena, el que le da el valor es quien lo está usando, esa tecnología. Si tuviéramos que meternos un poquito en esto de la ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, notamos que muchas veces todo esto se usa como si fuese sinónimos. Y hay una clasificación que a mí me gusta dar para poder sentar un contexto de qué estamos hablando cuando usamos cada uno de estos términos. Entonces podemos pensar la ciencia de datos como la ciencia madre, donde tenemos la matemática, la estadística, la probabilidad. Y cuando todo eso lo estamos usando dentro de una computadora para emular la inteligencia de un humano, decimos que estamos hablando dentro de la inteligencia artificial. Es decir,
dentro del mundo de la ciencia de datos podemos incorporar, cuando usamos máquinas, ¿sí?, esto de la inteligencia artificial. ¿Y qué problemas podemos resolver con la inteligencia artificial? Bueno, problemas de visión, reconocer imágenes, problemas de audio, ¿sí?, que una máquina entienda cuando alguien le habla, que pueda reconocer distintos sonidos, que pueda procesar el lenguaje natural, ¿sí?, ese procesamiento del lenguaje como está haciendo hoy día ChatGPT y todos estos modelos del lenguaje. Podemos usarla para robótica, ¿sí? Y todo el tiempo están surgiendo nuevas actividades donde nosotros podemos implementar inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial. Y este concepto de las ciencias de datos, si tuviéramos que hilar un poquito más fino y si tuviéramos que especificarlo un poquito más, podríamos hablar de una ciencia de datos moderna, en donde empezamos a usar estas máquinas de cómputo, estas máquinas programables, para resolver problemas de ciencia de datos. Entonces, podríamos llegar a hablar de tres áreas: la computación, la ciencia informática, sí, todo el mundo IT, ¿sí?, la matemática y la estadística, la probabilidad, toda esa matemática clásica. Y por otro lado, todos los distintos negocios o dominios de conocimiento que tiene el ser humano. Si pensamos estas tres áreas como que empiezan a interrelacionarse, podemos ver que empiezan a surgir distintas actividades. Y esto surgió gracias a la incorporación, ¿sí?, de la tecnología informática, de las computadoras. Podemos hablar del desarrollo del software, que es hacer programas que resuelvan distintos dominios del conocimiento humano, distintos problemas, generen distintas unidades de negocio basado en software. Podemos tener la investigación tradicional, donde aplicamos matemática, estadística, probabilidad para resolver distintos problemas. Y si mezclamos todo lo que es la computación con la matemática, tenemos el concepto de aprendizaje automático o machine learning, ¿sí? La interacción de estas tres intersecciones es lo que se denomina ciencias de datos modernas, donde tenemos softwares que usamos conocimiento que ya tenemos de investigaciones que hicimos, de modelos que se generaron a partir de una investigación tradicional, y las usamos dentro, ¿sí?, de aprendizaje automatizado, de aprendizaje a través de computadoras. Ese es el concepto de ciencia de datos moderna y en la cual nosotros nos estamos metiendo para entender qué es el machine learning. Entonces, ahora sí que sabemos un poquito de la historia, de cómo se fue generando esto, qué es una inteligencia artificial, qué es la ciencia de datos moderna, podemos meternos ya en qué es el machine learning, qué es el concepto que tenemos para esta charla. Si tenemos que hablar de qué es el machine learning, también podemos remontarnos un poquito en la historia y hablar de Arthur Samuel. Arthur Samuel es un matemático, ¿sí?, es un informático práctico, investigador, que trabajó en distintas universidades, pero el momento de quiebre al cual yo les quiero acercar hoy, y el momento de la historia, es cuando empezó a trabajar para IBM. Hasta ese entonces, IBM se puso a desarrollar muchas de estas máquinas de Turing, ¿sí?, y fue modernizando y generando nuevos procesadores. Al generar nuevos procesadores, cada procesador venía con un set de instrucciones que se le podía dar, que iba mejorando ese procesamiento. Pero ¿qué pasaba? No sé si pueden ver acá, las unidades de cinta y las computadoras eran enormes, ocupaban un lugar muy, muy grande y hasta habitaciones enteras, con lo cual también era muy costoso porque necesitaba generar sistemas de refrigeración y demás. Entonces, IBM tenía el potencial, tenía el hardware, pero tenía que salir a convencer a las empresas, a las industrias, que implementen este tipo de máquinas. Entonces le recomendó y le encomendó a Samuel que genere una demo que pueda verse el potencial que tenía estas máquinas y las cosas que podían llegar a hacer. Samuel era un fanático del juego de las damas, entonces se le ocurrió, ¿por qué no enseñarle
a la máquina a jugar a las damas. Entonces, basó su trabajo y su demostración en generar un programa que responda en base a predicciones de cuál podía ser la próxima movida que mejor probabilidad le dé de ganar. ¿Y cómo hizo esto? Empezó a mostrarle un montón de jugadas, diciéndole cuál era la jugada siguiente y si esa jugada era una jugada ganadora o no. Y empezó a hacer que esa máquina, perdón, vaya aprendiendo, y con un sistema de recompensas que le iba dando, la máquina iba puntuando qué jugada era mejor o no. Esto que generó Arthur Samuel fue lo que después se terminó definiendo como aprendizaje automático o machine learning. Es decir, es otorgarle a las computadoras la capacidad de aprender sin haber sido programadas explícitamente. ¿Y qué quiero decirles puntualmente con esto de no haber sido programadas explícitamente? Más o menos en los años 80 y 90, cuando ya las máquinas empezaron a ser cada vez más potentes y empezamos a tener más cantidad de datos para enseñar a las máquinas, es cuando empezó este concepto de Machine Learning a crecer mucho más. Si bien Arthur Samuel pudo generar un algoritmo, teníamos ciertas limitaciones de procesamientos de datos. Hasta ese entonces, hasta antes de que Arthur haga esta demo, lo que teníamos era la programación tradicional, la de la inteligencia artificial, en donde teníamos un dato, generamos un programa, hacíamos el procesamiento de esa programación tradicional y generábamos un resultado de salida. Lo que cambia con este concepto de Arthur Samuel de Machine Learning o de aprendizaje automático es justamente cambiar ese paradigma. Nosotros le estamos dando a la máquina cuál es el dato, pero también le estamos diciendo cuál es el resultado que estamos esperando. En este caso, queremos que predigas la mejor movida y que esa movida sea para ganar la partida, ¿sí? Y en base a eso, la máquina, iterando con esos datos, termina generando un modelo matemático, un modelo de decisión, ¿sí? Termina aprendiendo a generar el resultado correcto en base a esos datos. Y recién ahí obtenemos, una vez que tenemos ese modelo, obtenemos una salida. Entonces, el concepto de Machine Learning lo que cambia, a diferencia de la programación tradicional, es que no le estamos programando para una actividad, sino que le estamos diciendo, estos son los datos, este es el resultado que yo quiero que vos obtengas, fíjate qué modelo matemático podés llegar a hacer para generar la salida correcta. Es decir, lo que le estamos pidiendo a las máquinas es, dado un estado A, quiero que vos me informes cuál debería ser el estado B. ¿Cómo hago para ir de A a B? Es decir, tengo una entrada de datos y quiero predecir esa salida. Tengo la entrada, tengo la salida. ¿Cómo voy de A a B? Para que entiendan un poquito, les voy a dar un par de ejemplos de dónde estamos usando algoritmos de Machine Learning o modelos de Machine Learning. Por ejemplo, tengo un email, esa va a ser la entrada, la información que tiene el email, y yo quiero decidir si ese email es spam o no. ¿Sí? Entonces puedo generar un modelo que sirva como filtro de spam. Tengo un audio y puedo generar la transcripción de texto, pasar ese audio a texto. Esto es una típica aplicación de reconocimiento del habla. Puedo tener un texto en inglés y querer que me lo traduzca al español. Esto es un ejemplo de un modelo de traducción automática. Puedo tener información de un usuario y tratar de predecir si ese usuario va a hacer clic o no en una publicidad. Puedo tener imágenes de radar donde un vehículo tenga las distancias y entienda el entorno en el que está transitando y hacer que ese vehículo se conduzca en forma autónoma. ¿Sí? Para todos estos casos,
no estoy dándole una programación específica al modelo, sino que yo le pretendo que logre encontrar cómo tiene que programarse a sí mismo para llegar a ese resultado. Entonces, el aprendizaje automático consiste en tratar de ir de A a B, de tener una entrada y generar o predecir una salida, el resultado esperado. Para eso, al algoritmo de aprendizaje automático, nosotros le vamos a dar datos de entrada y le vamos a dar el resultado esperado. Eso va a generar, en esa interacción con los datos y el resultado, va a generar un modelo matemático. Y ese modelo matemático es el que nos va a dar el resultado final de salida. Una vez que obtenemos un modelo y que ya resuelve el problema, sabemos que mientras los datos sean del mismo tipo y sean similar, va a poder resolver cualquier problema de la misma manera. Entonces, agarramos ese modelo, lo llevamos a producción y le generamos datos, le ingresamos datos y obviamente vamos a obtener un resultado acorde a lo que estábamos esperando. Entonces, lo que buscamos con el Machine Learning es un modelo que sea capaz de encontrar la solución por sí mismo, luego de haber reconocido cuáles son los patrones que existen entre los datos de entrada y cómo poder llegar, usando esos patrones, a operar para obtener esa salida esperada. Suena muy lindo, suena a magia, pero no es así. Hay matemática aplicada en estos algoritmos. Entonces, ¿cómo aprenden las máquinas? Aprenden de la siguiente manera. Vamos a hacer un caso que sea lo más sencillo posible de entender. Supongamos que tenemos una imagen, nosotros como humanos vemos que eso es un perro, por lo tanto, a la máquina le tenemos que dar la entrada y el valor que esperamos que nos devuelva. Entonces le vamos a decir, tenés esta imagen de entrada y este es el resultado o la etiqueta que yo estoy esperando que vos predigas. Quiero que cuando veas este tipo de imágenes me digas que es un perro. Esa entrada más esa etiqueta van a ser los datos de entrenamiento para el modelo. Entonces vamos a ingresar eso dentro de un modelo, de un algoritmo. Ese algoritmo va a empezar a procesar esos datos. No le vamos a dar un único ejemplo de perro, sino que le vamos a pasar un montón de ejemplos, ¿sí? De lo que sea perro y de lo que no sea perro. Y el algoritmo va a tratar de predecir y dar un valor. Y quizás en las primeras instancias de entrenamiento nos diga una predicción diciendo, no, esto es un gato. Evidentemente esa predicción es mala, tiene un error. Entonces nosotros, si logramos establecer una fórmula matemática que mida esa diferencia, ese error entre el valor predicho, comparamos el valor predicho con el valor que esperábamos recibir, podemos determinar y cuantificar cuál fue esa tasa de error y decirle al modelo, te equivocaste por tanto. ¿Sí? Eso de te equivocaste por tanto permite al modelo ajustar internamente su funcionalidad, sus parámetros internos, para tratar de que en el próximo ciclo de reconocimiento ese error sea aún menor. Esto repetido muchas veces es lo que permite que un modelo empiece a dar resultados cada vez mejores. Cuanto más datos y más ejemplos le demos durante este entrenamiento, más precisa van a ser las predicciones, hasta que obtengamos un porcentaje aceptable de error mínimo, y ahí decimos que ese modelo converge en una solución y que el modelo está listo. Y ahí sí podemos utilizarlo y llevarlo a producción. Entonces, en todo esto nos estamos dando cuenta que tenemos mucha importancia en los datos. Los datos son importantes, porque gracias a los datos, las máquinas aprenden de esos datos. Entonces, cuanto más datos le estemos dando a una máquina, más fácil va a ser que prediga una solución. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos esta cantidad de datos representados en puntos y yo quiero generar una función matemática que me separe
en dos grupos estos datos. Vemos que tenemos unos puntos amarillos y otros puntos celestes, y yo quiero generar una función que me divida y me separe esto. Yo podría generar distintas funciones y distintas formas de graficar. ¿Sí? Podría generar una función de esta manera, podría generar una recta de esta manera, otra recta de esta. Tengo infinitas soluciones. ¿Sí? Supongamos que con esta cantidad de datos puedo generar esta solución puntual. Pero al tener infinitas soluciones voy a tener muchas formas de ir encaminando esto. Pero si yo agrego más datos, evidentemente ya no puedo tirar rectas o encontrar soluciones mucho más complejas, porque ya no tengo esta capacidad de generar distintas rectas, porque si yo genero una recta de esta manera, estoy generando un gran error que no me está separando los dos grupos. Evidentemente, se acota demasiado la solución posible. Es decir, cuanto más datos le doy al modelo, más fácil va a ser que encuentre el patrón para encontrar la solución. Incluso puede pasar que cuando le pasen muchos datos, ¿sí? Como este caso que tengo acá, ya no haya una única recta o ya no sea posible solucionar el problema solo con una recta. Acá no hay forma de trazar una recta sin que yo genere un error, porque siempre hay algún punto que me está quedando en el otro grupo. Entonces, incluso la aproximación más correcta a una solución quizás sea una recta o una función curva. ¿Sí? Entonces estamos viendo que cuanto más datos tenemos y que esos datos sean buenos, podemos generar una mejor aproximación a una solución. ¿Qué hizo este modelo con todos estos datos? Entender las características de los puntos celestes y los puntos amarillos para poder separarlos correctamente. Entonces, una vez que yo generé ese modelo, puedo tener esa diferenciación. Y ese modelo lo puedo usar en cualquier otro dato o en cualquier otro caso donde tenga puntos amarillos y puntos celestes. Esto me va a dar la pauta que yo puedo generar con algún algoritmo de inteligencia artificial de programación tradicional un resultado, ¿sí? Pero si a la vez empiezo a generarle mayor cantidad de datos, puedo ir aumentando, ¿sí? Con más datos, puedo ir trabajando con sistemas mucho más complejos, hasta el punto de implementar con una gran cantidad de datos sistemas, por ejemplo, de redes neuronales, ¿sí? Que permitan solucionar distintas funciones. ¿Y por qué les muestro este gráfico? Porque con poquitos datos, por más que yo cambie programación tradicional, algoritmos de machine learning o incluso redes neuronales, todos tienen más o menos el mismo funcionamiento, pero a medida que podemos agregar más cantidad de datos, vemos también que la performance de esos modelos, cuanto más datos ven, más fácil es que generen una solución y mejor performance obtienen. Entonces es muy importante el trabajo de los datos. Y cuando hablamos de los datos, estamos hablando de datos y tenemos que clasificarlos en datos estructurados, que son todos aquellos que tienen algún orden o alguna jerarquía, como por ejemplo las hojas de cálculo, ¿sí? Donde tenemos columnas que representan distintas características de un registro y filas, por ejemplo en este caso, que representan personas. Entonces yo puedo tener datos de una persona organizado en este tipo de estructura. Pero también existen datos que son no estructurados, que como su nombre lo dice, no tiene definido, ¿sí? Una jerarquía, un orden. ¿Y qué tipo de datos son estos no estructurados? El audio, el video, la imagen, ¿sí? Las máquinas son muy buenas en trabajar con datos estructurados y les cuesta un poquito más trabajar con datos no estructurados porque necesitamos hacerles una conversión a ese tipo de datos para que las máquinas lo puedan entender. Y después tenemos otro tipo de datos que es como algo intermedio, que serían los datos semi-estructurados, que si bien no tienen una jerarquía fija como una hoja de Excel, ¿sí? Tienen cierta
estructura o cierta arquitectura que permite identificar distintas partes de esos datos, como puede ser una página HTML, donde tenemos etiquetas que abren y cierran, ¿sí? O un XML. Este tipo de datos, un encabezado o un párrafo, puede estar en cualquier parte de la página. No necesariamente cumple, como en los datos estructurados, tener el dato fijo en una celda. Que si yo cambio el nombre del cliente, lo pongo en teléfono, estoy cambiando totalmente el significado. En cambio, en los semiestructurados, cada dato está como autocontenido por alguna etiqueta y puede estar en cualquier lugar de esa colección de datos. Un ejemplo de dato estructurado puede ser esta tabla, donde tengo, por ejemplo, la cantidad de dormitorios, la superficie en metros cuadrados, la antigüedad que tiene una propiedad y el precio. Entonces yo puedo querer generarme un modelo que en base a estas características de la propiedad, es decir, ir del punto A, quiera llegar al punto B, que me pueda predecir cuál es el precio. Entonces yo puedo generarme una gran cantidad de información de este tipo de registros y entrenar un modelo para que aprenda ese patrón de datos. Una vez que el modelo aprende ese patrón de datos, yo le puedo dar cualquier ejemplo, decirle una propiedad, qué cantidad de dormitorio, superficie y antigüedad tiene, y que me pueda llegar a predecir cuál es el precio. Pero también, como les decía, podemos llegar a tener datos no estructurados, como las imágenes, donde yo quiero, por ejemplo, clasificar si esto es un gato o no es un gato. Entonces, en esos casos, donde vamos a tener el dato de entrada que va a ser la imagen y la etiqueta a la cual queremos llegar, también podemos trabajarlo y también es importante el dato, solamente que el dato es distinto. En estos casos estamos tratando de ir también de la imagen A a la predicción B. Entonces los datos son importantes para entrenar un modelo y no por eso tenemos que salir a juntar un montón de cantidad de datos y cuanto más datos mejor. Quizás lo que podemos hacer es juntarnos con gente que sepa de inteligencia artificial o con gente que esté dentro del área técnica de una unidad de negocio o de algún problema que yo quiera resolver y ponerme a trabajar en conjunto para tratar de interactuar, ¿sí?, entre la parte técnica de ese área y el equipo que se genere para generar estos modelos, de interactuar y encontrar el balance correcto de qué tipo de datos yo necesito, ¿sí?, y qué cantidad necesitaría, ¿sí? No por tener mucha cantidad de datos el modelo siempre va a ser mejor. Hay que estudiar y depurar esos datos y los datos tienen que ser acordes al problema. Ya hablamos de qué es la inteligencia artificial, hablamos de qué es el machine learning y de la importancia de esos datos. Y que las máquinas aprenden mirando esos datos y se van ajustando internamente sus parámetros internos para tratar de hacer esa predicción de la mejor manera posible. Y todo esto era el concepto del machine learning, cómo aprenden las máquinas o el aprendizaje automático. Entonces, el aprendizaje también lo podemos llegar a clasificar. Entonces ahora vamos a hablar de los distintos tipos de aprendizaje. Vamos a ver que dentro de todos los algoritmos que podemos llegar a implementar en Machine Learning, hay distintos tipos de aprendizaje, ¿sí? Tomando como centro el Machine Learning, tenemos aprendizaje supervisado, que es todo aquel donde nosotros le estamos dando los datos más la etiqueta correcta que estamos esperando recibir. El caso que vimos de la clasificación del perro. El dato, que es la imagen, con la etiqueta perro, que es el valor que quiero que llegue a resolver. Pero también tenemos un aprendizaje no supervisado, donde en ese caso le damos un conjunto de datos, pero sin decirles cuál es la etiqueta correcta. Lo que pretendemos en esos casos es que el modelo solo, ¿sí?, encuentre cuál es el patrón que existe entre esos datos. Y tenemos un tercer caso,
que es el aprendizaje por refuerzo. Este caso no es académicamente correcto definirlo así, pero sería como una mezcla entre aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Por qué digo esto? Porque en el aprendizaje por refuerzo, lo que se hace es tomar un agente inteligente, meterlo dentro de un contexto, por lo general va a ser una simulación, y dejar que interactúe con ese contexto. Esa sería la parte no supervisada. Y dejamos que empiece a tomar decisiones. Y en base a esas decisiones que va tomando, de cómo va interactuando con ese contexto, nosotros podemos, con un sistema de premio y castigo, ¿sí?, penalizándolo o no, dándole puntos o menos puntos, ir direccionando su comportamiento, ¿sí?, hacia el objetivo que nosotros queremos que aprenda ese ente o esa inteligencia. A grandes rasgos, estos son los 3 tipos de aprendizaje que podemos usar dentro del Machine Learning. Aprendizaje supervisado, dato con etiqueta, aprendizaje no supervisado, es decir, datos sin etiqueta, y un aprendizaje por refuerzo, que por lo general lo vamos a usar cuando los otros dos se hace bastante complejo de generar, porque no tengo los datos correctos o porque no conozco del todo los datos y quiero que el mismo agente termine de generar el propio modelo. Dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, y esto va a estar muy desarrollado dentro del curso y lo vamos a ver con ejemplos, está el sistema de regresión. ¿Sí? El aprendizaje supervisado por regresión, por lo general lo vamos a usar para tratar de predecir alguna cantidad. Por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo de el entrenamiento para el modelo que prediga cuál va a ser el precio de una propiedad, vamos a tener una cantidad de características o features, ¿sí?, que nosotros queremos evaluar, como los dormitorios, la superficie y la antigüedad, y queremos llegar a el objetivo o target, que es la predicción de cuál es el precio. En esos casos, lo que se hace es usar un sistema de regresión. ¿Qué es un sistema de regresión? Se representan todos los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la superficie contra el precio, ¿sí? Y se trata de encontrar cuál es la recta que mejor modela ese patrón de datos, ¿sí? Y eso se hace con una regresión lineal. Pero también podemos llegar a tener un sistema que no tengamos datos numéricos, pero sí tengamos categorías: bueno, malo, ¿sí?, feliz, triste, cliente de categoría importante, menos importante, desestimado. Podemos generar categorías de clasificación que no necesariamente tiene que ser algo numérico. Entonces, en esos casos, el algoritmo cambia, ¿sí?, y trabaja internamente de otra manera. Existen varios algoritmos para la clasificación, pero el concepto de tener unas features, como por ejemplo cantidad de puntas, cómo es el borde, cuál es el tamaño, ¿sí?, es exactamente igual siempre. Siempre vamos a tener features y vamos a tener objetivos a predecir. Y en este caso, por ejemplo, podemos tener esto, donde yo tengo grupos de datos que tienen características distintas y yo quiero predecir y poder separarlos y clasificarlos. Es decir, esto es un grupo por un lado, esto es un grupo y esto es otro. Evidentemente, acá estamos viendo, por ejemplo, que hay una estrella, ¿sí?, que está dentro del grupo de los puntos amarillos, pero estamos viendo que comparte algunas características. Es muy próxima al tamaño de los círculos y es del mismo color, con lo cual tiene ciertas features, ciertas características que son semejantes a este grupo, y quizás por eso está metido en ese grupo, ¿sí? Lo que tratamos de hacer nosotros con los sistemas de clasificación es armar esta separación en grupos con el menor grado de error posible. En ambos casos, tanto regresión como clasificación, usamos aprendizaje supervisado, es decir, le estamos diciendo qué características tenemos y cuál es al objetivo que queremos llegar.
Pero también existe el aprendizaje sin supervisión, o el no supervisado. Y un ejemplo de esto es el clustering o agrupamiento. ¿Qué es lo que tratamos de encontrar? Tratamos de encontrar grupos de datos tomando como centro, ¿sí?, esa nube de datos y tratar de ver cuántos grupos hay. En este caso, hay evidentemente 3 grupos, entonces puedo tener una clasificación en grupos o un clustering separando esto en 3 grupos. Y todo esto lo hago sin necesidad de explicarle a la máquina qué grupo es cada uno. La máquina se encarga sola de ir viendo qué datos tienen características en común y los termina metiendo dentro del mismo grupo, sobre todo porque están muy próximos uno de otros. Otro caso típico de clustering es cuando se trató de usar los modelos para enfermedades, cuando fue la época de la pandemia y del COVID. Se trató de estudiar en base a si una persona había viajado recientemente a China o no, si estaba vinculada con Wuhan, que fue donde empezó y se encontró el paciente cero, y se trató de juntar distintas características de cada uno de los pacientes, acá lo tenemos con número, y empezamos a encontrar agrupamientos de esos pacientes. Empiezan a encontrarse relaciones si viajaron o no, si es familiar de uno o de otra persona, y se empiezan a generar grupos étnicos o grupos de contagio. Y eso se hace de manera automática. La misma máquina, solo con los datos que se le fueron cargando, fue entendiendo qué paciente estaba vinculado con cuál paciente y si había viajado o no había viajado. ¿Qué permitió esto? Poder entender cómo se expandía la enfermedad y poder entender qué era un grupo de riesgo, qué no era un grupo de riesgo, cuándo había más posibilidad de contagio o no. Para esto fue un aprendizaje sin supervisión. Entonces podemos ver que según el tipo de aprendizaje, podemos aplicar distintos algoritmos, ¿sí?, distintas formas de trabajar. Por lo tanto, podemos resolver distintos problemas. Y lo que les quiero mostrar ahora es ejemplos donde aplicamos distintos algoritmos de Machine Learning para resolver distintos problemas. Por ejemplo, podemos tener un problema de ranking, donde queremos ayudar a usuarios a encontrar cuál es el producto más relevante dentro de una página. ¿En qué nos basamos para hacer eso? Bueno, en la votación, en la cantidad de compras que tuvo un producto, en la cantidad de clics que hicieron los distintos consultores a esa página, ¿sí? Y todas las páginas donde tengo un marketplace, como Amazon, Mercado Libre, por lo general tienen algún algoritmo de este tipo. Y esto se hace aplicando algoritmos de Machine Learning. Sistemas de recomendación. Esto lo podemos ver también en las páginas que venden algunos productos, que te digan porque compraste tal producto es muy probable que te interese tal otro. En las plataformas como Netflix y todas estas plataformas de streaming, porque viste tal película, tal serie, es muy probable que te interese tal película. ¿Y eso cómo lo hacen? Por algoritmos de recomendación, algoritmos que tienen a la gente agrupada de alguna manera según los gustos, y cuando vos tenés características similares a otra persona que vio una película, te recomienda esa misma película. Cuando vos venís comprando algunos productos, detectas que estás en cierta situación y entonces es muy probable que vos necesites también este otro producto más. Todos esos sistemas son sistemas de Machine Learning, que nosotros no nos damos cuenta, pero hay una inteligencia atrás y un análisis de datos que se fue haciendo en base a la interacción que vamos teniendo con todos estos sitios y con todas estas aplicaciones. Podemos tener un sistema de clasificación. Por ejemplo, quiero en mi depósito, donde tengo un montón de mercadería, quiero organizarlo en base a distintas clases que tengo establecidas en mi catálogo. Entonces ese producto lo podría llegar a escanear con alguna imagen o con algunas características e ir separándolos en distintos grupos y decir, bueno, esto es un vestido recto, esto es una falda a rayas, ¿sí? Y quizás tengo falda a rayas con rayas horizontales, rayas verticales, rayas negras, rayas azules, pero van dentro del mismo grupo.
Eso lo podemos hacer con algoritmos de Machine Learning. Otro ejemplo es los sistemas de regresión, como el que vimos recién. ¿Que cuándo vamos a usar ese sistema de regresión? Cuando queremos predecir un valor numérico de algún elemento. Por ejemplo, quiero ver según los movimientos de venta dentro de mi negocio, en qué momento tengo una estacionalidad de algún producto, en qué momento predecir cuándo me puedo llegar a quedar sin existencia de algún producto, cuándo me conviene meter una promoción para poder aprovechar mejor el stock y poder después reponer ese producto. Puedo llegar a predecir, por ejemplo, cotizaciones en bolsa, según los datos históricos, cómo puede darse una regresión el comportamiento del mercado. Para todos esos casos necesitamos algo numérico, tenemos los sistemas de regresión. Después tenemos el sistema de agrupamiento, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. ¿Dónde podemos usar esto? Por ejemplo, en todas estas páginas de viajes y de hoteles, tipo Despegar y ese tipo de lugares donde yo le digo, quiero ir a tal lugar en tal fecha, y la página me recomienda distintas formas de viajar y distintos hoteles en ese lugar. ¿Sí? Y eso está todo agrupado en un sistema de recomendación, pero trabaja por agrupamiento. O quiero buscar algún producto que quiero comprarlo y hay sitios, hay páginas que hacen búsquedas en otros sitios y me muestran los distintos precios en distintos lugares para que yo elija el más conveniente o el que mejor disponibilidad tiene. ¿Sí? Esto lo trabaja mucho la gente de Amazon. Uno hace una compra en Amazon, quiere comprar algo y le sale un botoncito comprar ya. Ese botoncito comprar ya, ¿qué hace? Tiene un algoritmo interno que lo que hace es premiar al vendedor que mejores condiciones de precio, disponibilidad y ranking de comportamiento dentro de la plataforma tiene y lo recomienda para que yo haga la compra sin necesidad de estar navegando por todo el sitio. Otra forma de aplicar Machine Learning es en alguna línea de producción, donde yo pueda verificar visualmente algún producto, ¿sí? Quizás ese trabajo lo hacía una persona y puedo aplicar algún algoritmo de Machine Learning que aplique a través de una cámara, vaya viendo las características de ese producto, por ejemplo una fruta, y pueda clasificarlo si está bien, si tiene un daño moderado, si tiene daños graves, con lo cual tengo que sacarlo de producción. Para eso también podemos usar Machine Learning. Entonces, vemos que según el caso de uso que yo quiera resolver o el problema que yo quiera atacar, tenemos distintos algoritmos y esos algoritmos también van a ayudarme a usarlo con distinto tipo de aprendizaje. Entonces vamos a ver algunos casos puntuales de aprendizajes y cuándo se pueden llegar a usar. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden ir dejándola por el chat, que ahora vamos a hacer una pequeña apertura de preguntas, ¿sí? Entonces dijimos que tenemos tipos de aprendizaje supervisado, por refuerzo y aprendizaje no supervisado. Para el aprendizaje supervisado vimos dos casos. Vimos la clasificación, por ejemplo, clasificación de imágenes, detección de fraudes, es decir, las tarjetas, los sistemas de seguro, cuando detectan algún comportamiento raro, podemos hacer una detección de fraude, clasificar esta persona es dudosa o no. Diagnósticos médicos en base a estudios, le podemos poner valores de esos estudios y dar un diagnóstico. O podemos, por ejemplo, obtener características de una biopsia de mama y saber si hay probabilidad de tener un cáncer de mamas o no. Sistemas de retención, como esto que acabábamos de ver, de cuándo tengo que retener un producto o no. Y después teníamos el tema de la regresión lineal, por ejemplo, donde tenemos que distintos casos donde yo quiero abarcar perspectivas o emular distintos escenarios para tratar de optimizar algún componente puntual, algún producto, o tratar de predecir cuál puede ser el valor a futuro de alguna acción.
¿sí? Y después hacer previsiones, es decir, al tener este sistema de emular hacia futuro, puedo hacer la previsión y empezar a juntar variables para predecir con sistemas de regresión cuál puede llegar a ser el escenario. Y por el lado del aprendizaje no supervisado, tenemos otro campo importante, que es el de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Puedo hacer una optimización de características, es decir, tengo un gran problema con un montón de características o de features, y yo no sé cuál de todas esas características es la que mejor me representa el problema que quiero resolver o la que más incidencia tiene en el problema que quiero resolver. Entonces tenemos algoritmos de reducción de características donde podemos bajar la dimensionalidad de ese problema y atacar con menos variables, con menos cantidad o diversidad de datos, ¿sí? Tratar de reducir el problema. Podemos llegar a descubrir correlación de datos, ¿sí? Cuando este valor sube, este tiende a subir también, o este tiende a bajar. Todas esas cosas las podemos descubrir con sistemas de reducción. Podemos visualizar grandes conjuntos de datos en esta era del Big Data por esto mismo, de que podemos reducir la cantidad de características y quedarnos solo con lo importante. Podemos hacer una comprensión más significativa de los datos, entendiendo qué datos son relevantes y qué datos no. Y después tenemos el sistema de clustering, de agrupamiento, y esto lo vamos a usar, y dijimos, en sistemas de recomendación, en marketing dirigido, como usa por ejemplo Facebook y las redes sociales, donde uno pone una publicidad y puede apuntarlo a algún target. ¿Cómo sabe a qué persona tiene que apuntar esa publicidad y ese target que yo le estoy dando? Porque todos los que usan esa red social están clasificados dentro de un clúster, dentro de un grupo. Entonces después van usando esos distintos grupos. Segmentación de clientes por características de compra, de venta. Y después tenemos el aprendizaje por refuerzo, que por lo general lo vamos a usar en sistemas donde tenga que tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? O, por ejemplo, navegación de robot. En un gran depósito, quiero que un robot pueda ir llevando, ¿sí?, las cajas y las deje en algún lugar puntual. Bueno, tengo que enseñarle a cómo navegar en ese lugar, ¿sí? Entonces, la navegación, el movimiento en el espacio, por lo general, de un robot, por lo general se emula en un simulador hasta que se aprende a moverse en forma independiente y después sí, ese aprendizaje que tiene se lo pone en el mundo real para que empiece a moverse. Esa es la ventaja del aprendizaje por refuerzo. Se puede usar inteligencia artificial por refuerzo en juegos, ¿sí? Muchos de estos juegos que hoy tenemos en videojuegos en la computadora, que tenemos personajes que se mueven solo, toman decisiones, nos acompañan en una misión, o tenemos un enemigo que se comporta de tal manera o de tal otra. Bueno, esos son agentes inteligentes que fueron entrenados por un aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Incluso hay modelos o agentes inteligentes que saben jugar muy bien al Go, muy bien a StarCraft, muy bien a las damas, muy bien al ajedrez. Para ese tipo de casos usamos el aprendizaje por refuerzo. O cuando queremos que se adquiera alguna habilidad sin entender muy bien, ¿sí?, cuál es la correlación de los datos. Nosotros sabemos que queremos que se haga tal cosa, pero no sabemos el cómo indicárselo. Entonces dejamos que el agente sea el que vaya tomando datos y decidiendo qué dato es importante y qué dato no para cumplir ese objetivo. ¿En base a qué? Al premio castigo que nosotros le vamos dando. Es decir, tareas de aprendizaje en general donde nosotros podemos mejorar eso sin hacer incidencia en el tipo de dato que le estamos dando o cómo se lo estamos dando. Y estos son solo algunos de los algoritmos posibles. Hay un montón de algoritmos dentro de Machine Learning y dentro de esta especialización de Machine Learning vamos a ver muchos de estos casos. Entonces, si tenemos que hablar de qué es el Machine Learning, habíamos dicho que podemos pensar en la ciencia de datos, que dentro, cuando empezamos a usar máquinas, tenemos la inteligencia artificial que pueden resolver distintos problemas en distintas áreas, y cuando esos problemas los resolvemos con algún algoritmo que la máquina no haya sido programada para resolverlo, sino que aprendió solo
un modelo matemático que lo resuelve, ahí decimos que estamos hablando de aprendizaje automático o machine learning. Y ese aprendizaje automático o machine learning, según el tipo de aprendizaje, vimos que tenemos distintos tipos de regresión, distintos tipos de algoritmos. Tenemos regresión, clasificación, árboles de decisión, agrupamiento, incluso tenemos las redes neuronales. Y cuando aplicamos redes neuronales, estamos diciendo que estamos aplicando deep learning o aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, el deep learning, que muchas veces se usan como sinónimo de aprendizaje automático o de machine learning, en realidad es usar un tipo de algoritmo específico, que son las redes neuronales, ¿sí?, para resolver estos problemas. Para eso es que nosotros estamos ofreciendo ahora la posibilidad de sumarse a este programa especializado de Machine Learning de la Universidad de Stanford y generado también por la gente de Deep Learning IA. Esto está en Coursera y lo pueden hacer ustedes en forma independiente si quieren con el acceso a Coursera, pero lo que les estamos ofreciendo nosotros ahora es puntualmente sumarse a esta oportunidad de adquirir este curso, no solamente el de Machine Learning, sino también el de Prompt Engineering. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos repasar o hablar de cualquier cosa que tengan.